Saludos cordiales, estimada catedrática Lourdes Romero González. Somos estudiantes del tercer semestre del Paralelo C2, en sí el grupo TIN2A. Vamos a tener un conversatorio el día de hoy, pues, acerca de la personalidad, tipos y características, y vamos a empezar a conversar a partir de este momento. La personalidad. Eh, es importante tener un conocimiento sólido sobre la personalidad, tanto la propia como la de los demás, porque nos ayuda a entender mejor nuestras propias fortalezas y debilidades. El conocimiento de la personalidad es esencial para el éxito personal y profesional. Del mismo modo, al comprender las personalidades de los demás, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales. Además, el conocimiento de la personalidad es crucial para las relaciones interpersonales cuando entendemos las características y rasgos de personalidad de los demás. Podemos adaptar nuestra comunicación y comportamiento para conectarnos de manera más efectiva con ellos. Esto nos ayuda a evitar conflictos y mejorar nuestra capacidad para trabajar en equipo. La colaboración es clave. Otra razón por la que es importante conocer la personalidad es porque nos ayuda a otros. Si podemos identificar los rasgos de personalidad de alguien, podemos entender mejor cómo ayudarnos y desarrollar su potencial y alcanzar sus objetivos. Gracias. Buenas noches. El conocimiento de la personalidad es crucial en la psicología jurídica debido a su impacto en el comportamiento y la interacción social de los individuos, y asimismo para su relación con el delito. La personalidad es un conjunto de características psicológicas y emocionales que influyen en cómo un individuo piensa, siente y se comporta en diferentes situaciones. En el ámbito de la psicología jurídica, este conocimiento puede utilizarse para evaluar la capacidad de un individuo para enfrentarse a un juicio o prevenir la reincidencia de un delincuente. Además, la personalidad también juega un papel muy importante en la interacción social, ya que afecta la forma en que las personas se relacionan y se comportan en situaciones sociales. Se ha investigado ampliamente las relaciones entre la personalidad y el delito y se ha encontrado que ciertas características de la personalidad, como la impulsividad, la falta de empatía y la propensión a la agresión, están relacionadas con una mayor probabilidad de cometer delitos y reincidir en ellos. En general, el conocimiento de la personalidad es muy fundamental para comprender el comportamiento humano en el sistema de justicia penal y tomar decisiones pertinentes. Muchas gracias. Destacar que en las últimas décadas se ha ido conformando la denominada psicología de la delincuencia, que aglutina conocimientos científicos en torno a los fenómenos delictivos. Entre sus principales ámbitos de interés se encuentra la explicación del comportamiento antisocial, en donde son relevantes las teorías del aprendizaje, los análisis de las características y rasgos individuales, las hipótesis tensión y agresión, los estudios sobre vinculación social y delito, y los análisis sobre carreras delictivas. Los tratamientos psicológicos de los delincuentes se orientan a modificar aquellos factores de riesgo denominados de necesidad criminogénica, que se consideran directamente relacionados con su actividad delictiva. En concreto, se dirigen a dotar a los delincuentes, ya sean jóvenes, maltratadores, agresores, con nuevos repertorios de conductas prosociales, desarrollan su pensamiento, regulan sus emociones y previenen las recaídas o residencias en el delito. A continuación. Buenas noches. La personalidad es un constructo psicológico que se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determinan su manera de actuar ante circunstancias particulares. Yo voy a hablar del caso 1 que se encuentra en nuestro trabajo. La procesada fue Piedad Ramírez y la víctima John Flores. La víctima John Flores fue descubierto por su esposa con un mensaje muy comprometedor con otra mujer al caérsele el celular. Ella lo agarra del piso y ve aquel mensaje de una manera rápida. Ella entra a su habitación
y como su esposo era policía, coge el arma de dotación de la víctima e inmediatamente y lo dispara por 7 ocasiones. Al llegar la policía, ella nunca negó quién fue ella la que disparó y de esa manera lo mató inmediatamente. En las audiencias de juicio, para analizar el estado mental de la acusada, se le realiza evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, dando como estado mental de la acusada, se le realiza evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, dando como resultado la responsabilidad en el delito de parricidio, que este es un delito que consiste en matar a un familiar, en especial al padre, a la madre, a un hijo o al cónyuge. Según los informes de los evaluadores, la acusada presentaba trastornos mentales y de personalidad que eran de tomar decisiones y no controlar su impulso. Todo esto se da a raíz que la procesada vivía el abuso físico, sexual y psicológico que recibía por parte de la víctima. Gracias. Muy bien, continuando con este importante conversatorio, pues ya hemos escuchado bastantes definiciones acerca de lo que es la personalidad y su vital importancia en el ámbito jurídico, ¿no? Porque el estudio del individuo va a permitir en lo posterior, pues, el desarrollo de casos que van a permitir ejecutar de una manera adecuada lo que son los perfiles psicológicos. Asimismo, hemos escuchado también ahora lo que es un primer caso que nos pareció interesante en el trabajo y del cual ya la compañera que me antecedió, pues, lo describió de manera precisa. Para continuar con esto de la personalidad, yo voy a hablar un poco de lo que son los tipos de personalidad, que también me parece algo súper interesante. De acuerdo al enegrama de Soriano, pues, él considera que existen nueve tipos de personalidades diferentes, tanto así como el reformador, el triunfador, el ayudador, el investigador, el leal, el individualista, el entusiasta, el pacificador y el desafiador. Todas ellas pueden llegar a convivir dentro de nosotros y la presencia de cada una dependerá de las emociones que se presenten en un determinado estado de ánimo y en torno a muchas otras condiciones o variables. Ahora bien, también podemos encontrar tipos de personalidades que resultan muy comunes, como la personalidad introvertida y extrovertida, sentimental, intuitiva y sensorial. De estas pueden nacer muchos otros tipos de personalidades, que hasta cierto punto pueden llegar a combinarse las unas con las otras, causando trastornos de personalidad en los seres humanos o en los individuos. Según Linares, existen diversos trastornos de personalidad, cada uno con diferentes enfoques y categorías. Vamos a hablar asimismo de manera breve de un poco de cada uno de ellos. Modelo de los 5 grandes. Este modelo, también conocido como el modelo de los 5 factores, se basa en 5 dimensiones principales de la personalidad. Estas son la apertura, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Tenemos ahora el tipo A y el tipo B. Estos dos tipos de personalidades fueron descritos originalmente como dos patrones de comportamiento diferentes en relación al estrés. El tipo A es más propenso a la ansiedad y la impaciencia, mientras que el segundo, el tipo B, es más relajado y tolerante. Vamos con el tipo D de la personalidad. Esta se caracteriza por la tendencia a experimentar emociones negativas como lo son la ansiedad, la depresión y la inhibición social. La personalidad esquizopiética. Este tipo de personalidad se caracteriza por una excentricidad del comportamiento y la forma de pensar las personas con esta personalidad pueden tener dificultades en las relaciones sociales y pueden tener ideas extrañas o mágicas. Por último, vamos a hablar de la personalidad narcisista. Las personas con esta personalidad tienen una autoestima exagerada y una gran necesidad de admiración y atención. Pueden ser arrogantes y creer que merecen privilegios. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista, se podría decir que la importancia del conocimiento de la personalidad radica en varios factores. Y al conocer nuestra personalidad, sabiendo nuestras fortalezas y debilidades, podemos tomar buenas decisiones en nuestro día a día, de poder tomar buenas relaciones interpersonales, cuando se puede entender las características de los demás,
adaptando nuestra comunicación y comportamiento para conectarnos de buena manera, una manera concreta y eficaz para conectar con ellos, lo que ayuda a evitar conflictos y diferencias. Además, cabe recalcar que cada uno debe trabajar en el desarrollo de su personalidad, y esto ayudará en que nuestras relaciones y bienestar emocional mejoren progresivamente. Muchas gracias. Con respecto al tema, la personalidad es un tema complejo y fascinante que ha sido objeto de estudio durante muchos años. La personalidad juega un papel fundamental en el comportamiento humano y en la interacción social. Además, la personalidad influye en la manera en que interpretamos, procesamos la información que recibimos del entorno. Otro aspecto importante de la personalidad es su impacto en las relaciones interpersonales. Además, la personalidad puede influir en el éxito de diferentes alrededores de la vida, como el trabajo, la educación y las relaciones personales. Las personas con ciertos rasgos de personalidad, como la perseverancia, la ambición y la capacidad para trabajar en equipo, pueden tener más éxito en el ámbito laboral, mientras que las personas con rasgos como la impulsividad y la falta de autocontrol pueden tener dificultades para mantener un trabajo estable. También es importante tener en cuenta que la personalidad no es algo estático y puede cambiar con el tiempo. Además, los tipos de personalidad son aquellos que pueden llegar a convivir dentro de nosotros y la presencia de cada una dependerá de las emociones que se presenten en un determinado estado de ánimo, entorno y muchas otras variables. Ahora bien, también podemos encontrar tipos de personalidad que resultan muy comunes como la personalidad introvertida, extrovertida, sentimental, intuitiva y sensorial. De estas pueden nacer muchos otros tipos de personalidades que hasta cierto punto pueden llegar a combinarse las unas con las otras, causando trastornos de personalidad en los seres humanos. Asimismo, las características de la personalidad se asocian directamente a los tipos antes mencionados, pues con ellos se describe el comportamiento que un determinado individuo puede llegar a presentar, dependiendo de la medida, situación o frecuencia con el que se presente. Y finalmente, con respecto a la caracterización de la personalidad criminal, ha sido objeto de estudio por muchos años en el ámbito de la criminología y la psicología. Aunque no existe una definición única y precisa de la personalidad criminal, se puede describir como un conjunto de rasgos, actitudes y comportamientos que caracterizan a individuos que han cometido delitos. Y hasta aquí mi intervención. Concuerdo con su aporte, compañera. Desde mi punto de vista, la personalidad es la estructura del sistema psíquico sobre la cual se construyen todas nuestras conductas en relaciones en la vida. La personalidad puede definirse como el conjunto de características o un patrón de sentimientos, emociones, pensamientos, conductas que persisten a lo largo del tiempo, de forma constante en diferentes situaciones, distinguiendo al individuo de cualquier otro, haciéndolo diferente a los demás. Los orígenes de la personalidad incluyen elementos de origen genético. Entre los rasgos también pueden heredarse el liderazgo, el tradicionalismo y la obediencia. En cuanto a los elementos de origen ambiental, se desarrolla en el tipo en el cual vivimos, adoptando diferentes tipos de conducta. Una de las principales razones por la que es importante conocer la personalidad es que nos ayuda a comprender nuestros propios patrones, comportamientos. Al entender nuestras fortalezas, debilidades, podemos identificar áreas en las que necesitamos trabajar para mejorar y así también podemos capitalizar nuestras fortalezas para alcanzar nuestros propios objetivos. En general podemos decir que el comportamiento humano se aprende a lo largo de la vida. Por tanto, podemos entender por personalidad criminal el estudio de los rasgos de personalidad de los delincuentes, los cuales conllevan a cometer todo tipo de actos violentos. Además, los factores psicológicos pueden influir en la personalidad criminal, como los trastornos de personalidad, la baja autoestima, la impulsividad, la falta de empatía. Los criminales también pueden tener antecedentes de abuso o trauma desde la infancia, lo que puede contribuir a su comportamiento delictivo. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo expuesto, se puede decir que la perfilación criminal es un conjunto de rasgos de comportamiento que caracterizan a las personas, a los individuos que cometen cualquier tipo de delitos o contravenciones.
Y se puede decir que los criminales a menudo presentan rasgos de personalidad que incluyen, como indicaba la compañera, la falta de remordimiento, la manipulación, la mentira, la falta de empatía, la falta de responsabilidad, que son acciones que pueden manifestarse a tempranas edades para cometer cualquier tipo de delitos contra la vida. De igual manera, las evaluaciones de la personalidad criminal pueden ser útiles en la prevención de delitos y en la identificación de individuos en, en riesgo de cometer delitos en un futuro. De igual manera, las evaluaciones pueden incluir pruebas de personalidad y entrevistas clínicas para determinar la presencia de trastornos en la personalidad o rasgos de personalidad del criminal. Inclusive se puede decir que en el lóbulo frontal que nosotros tenemos en este lado de la frente, se asocia la toma de decisiones o la forma que nosotros podemos autocontrolarnos. Y estaban leyendo acerca de un caso acerca del monstruo de Toluca, que en México era un estudiante de psicología. Igual, su primer crimen que cometió fue parricidio y tuvo 5 crímenes en el que entre ellos eran abogadas que estudiaban criminología, pero era una persona que era difícil de comprobar si era o no era el criminal. Y en el examen psicológico que le hicieron los peritos, pudieron demostrar que él desde la infancia pudo percibir maltrato de su padre hacia su madre. Entonces, afecta bastante que una persona se cree en un ámbito emocional que es violento. Y la personalidad puede ser difícil de cambiar, pero es importante ser conscientes de cómo influye en nuestras vidas como personas. Por eso tenemos que mejorar nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Muchas gracias. Le doy palabra. Compañera Wendy, puede avanzar. En el tercer caso, compañeros, en el tercer caso tenemos que la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la sala de lo penal fue procesado el señor Alexander Mojica Mesa. Nos dice que esto fue en la madrugada del 21 de febrero del 2011 en la vía pública de la carretera. Nos dice que allí llegó el señor Josué Alexander Mojica, que él residía frente a esta dirección, ¿no? Entonces, sale de manera improvisada y con disparos, disparó al señor Alexander Josué Mojica. Esto fue en Colombia y la Corte Suprema de Justicia, este caso fue cerrado en Colombia del 2013. Este fue el caso del señor Mojica.